Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Espero, como siempre, que estén teniendo un excelente día, que hayan tenido una muy buena semana. Fue una semana compleja. Muchos de los que tienen jugadores que se empezaron a lastimar y que dieron un rendimiento muy bajo saben que esta semana se sufrió bastante y justamente duele que pase este tipo de situaciones cuando estás cerca de llegar a los playoffs, cuando estás buscando justamente ese boleto para entrar a la fiesta grande de playoffs de fantasy. Muchas lesiones, muchas situaciones de las cuales ya vamos a empezar a hablar. Ya de la semana pasada ya les había dicho de qué iba básicamente los episodios de waivers de ahora en adelante. Claro que tenemos sorpresitas ahí de jugadores, pero también es hacer stashes. ¿Qué quiere decir eso? Jugadores que son el número 2 del equipo. Ya pasó esta semana, justamente abordaremos esta semana un jugador que no era ni el 1, no era ni el 2, era el running back número 3 y será muy relevante en la semana número 13. Y así como le pudo haber, más bien, así como le sucedió a los corredores número 1 y número 2 de ese equipo de los Washington Commanders, puede llegar a pasar a otros jugadores. Les diré cuáles son mis jugadores favoritos para tener un buen stash por ahí. Y no solamente pasó eso en la zona de corredores, también vimos cómo pasó esto en la zona de wide receivers, pero eso lo iremos abordando poco a poco. Pero antes de irnos justamente a los waivers de la semana, vamos a hablar de unas cuantas noticias que son muy relevantes para fantasy. Será muy introductorio lo que diré en mi primera noticia porque lo abordaré con mayor profundidad en los waivers, porque obviamente el jugador que está detrás de esta noticia será muy relevante esta semana. Vamos a hablar de los Indianapolis Colts. Especialmente me gustaría hablar de Josh Downs, que sufrió una lesión en el hombro. ¿Por qué Josh Downs? Porque es el wide receiver que está siendo más relevante de los Colts en las últimas semanas. Va a estar con valoraciones semanales. Cuando ya hay un jugador que está lesionado y ustedes se meten a ver noticias, hay dos opciones. Una, que lo tengan con valoraciones semanales y otra que lo tengan con valoraciones diarias. ¿Cuál nos gusta más a nosotros? Valoraciones diarias, porque significa que día a día podemos ver una mejoría y podría llegar a jugar esa semana. Cuando vemos valoraciones semanales, significa que tiene o necesita un mayor periodo de rehabilitación y de recuperación. ¿Cuál es el caso de Josh Downs? Va a estar con valoraciones semanales gracias a la lesión que sufrió en el cuarto en contra de los Lions en la derrota que sufrieron de 24-6 esta semana. Estamos muy emocionados con lo que habíamos visto en la semana número 11, pero bueno, caen otra vez los Colts a perder en la semana número 12. Otra noticia importante, lo que le pasó a Gardner Minshew de Las Vegas Raiders. Sufrió una fractura de la clavícula y obviamente se pierde el resto de la temporada, más que obvio. ¿Gardner Minshew es importante para fantasy? Pues Minshew no, a menos que tú estés en una liga muy profunda y que hayas decidido aventarte y aventurarte a meter a Gardner Minshew, pues obviamente puede que estés en problemas. Pero lo que nos importa aquí es lo que pasa con Brock Bowers y Jacoby Meyers. Vimos como hace unas cuantas semanas tuvimos una situación en la que entró Desmond Ridder a ser el quarterback en el partido de los Raiders y le fue muy mal a el volumen que hubiéramos esperado de estos los elementos aéreos de los Raiders. Lo único que fue diferente a esta situación, al partido de la semana número 2, es que en ese momento, cuando entró Desmond Ridder, en el tiempo basura que le quedaron los Raiders en ese partido, logró darle una anotación de touchdown a Brock Bowers y por eso siguió siendo relevante y no sufrimos tanto como esta semana. Esta semana, en el tiempo basura, no le pudo llegar a dar justamente ese volumen que hubiéramos esperado, o al menos un touchdown a Brock Bowers. Es muy preocupante lo que viene a futuro. Definitivamente es una caída en el rendimiento de Jacoby Meyers, de Brock Bowers, que estaba siendo el mejor tight end. La semana pasada lo rankeamos como el mejor tight end disponible de la semana número 12 y cae definitivamente su rendimiento. Pero también hay una cuestión. Ya vimos justamente cómo nos llegó a decir el head coach que pudiéramos ver de regreso a Aidan O'Connell. Aidan O'Connell sufrió una lesión y estaba en IR y podría ser que regrese en esta semana. Si regresa Aidan O'Connell, obviamente nos gusta más el futuro para Brock Bowers y para Jacoby Meyers, pero sea un poco complejo. Recordemos algo también que me faltó decirlo al inicio.
esta semana es muy corta. Hay muchos equipos que juegan el jueves, que es Thanksgiving, y también juegan el viernes, que es Black Friday. Entonces, mucho ojo. Los Riders juegan justamente en contra de los Titans el viernes. Entonces, es una semana un poco corta para que Aidan O'Connell pueda entrenar y que pueda regresar el viernes, pero hay que monitorizarlo. No es que Aidan O'Connell tenga únicamente 5 o 4 días de recuperación. No, él estaba en IR, se pierde las 4 semanas y ya puede regresar ahora. Entonces, sí podrá ser que regrese Aidan O'Connell. Sí, está Aidan O'Connell. Me gusta el escenario con Brock Bowers, me gusta el escenario con Jacoby Meyers, obviamente con expectativa, obviamente dependiendo de cómo está rankeado justamente la defensiva de los Titans, pero sin Aidan O'Connell y con Desmond Ridder me preocupa bastante la situación con Meyers y con Bowers, a lo mejor un poquito más con Jacoby Meyers. Otra noticia, otra situación que vimos que sucedió en el partido de la semana número 12, lo que pasó con David Montgomery. Justamente al final del partido sufre una lesión, tiene que ir a vestidores y lo bueno es que logra regresar. Aquí hay una cuestión igual con los Detroit Lions, que no es que juegan el viernes, juegan el jueves. Entonces es una semana muy corta para que David Montgomery pueda estar recuperado al 100%. No estoy diciendo que se vaya a perder, no está con valoraciones semanales, con lo que ya les dije con Josh Downs, pero sí podría llegar a preocupar que en una semana corta, ante un partido que tuviste una lesión y que tuviste que salir a vestidores un tiempo durante el partido, pueda bajar tu rendimiento, o que a lo mejor decían los Lions, ¿sabes qué? No estamos listos para que David Montgomery podamos meterlo al 100% y lo vamos a descansar. Yo creo que es algo muy poco probable, pero hay que mantenerlo en monitorización. Y obviamente, si en caso que David Montgomery no llegue a jugar, me encanta el escenario para Jahmyr Gibbs. Pero repito, no creo que se llegue a perder un tiempo, va a estar cuestionable toda la semana. No parece que fue de gravedad la lesión que sufrió en el partido del domingo, pero sí es algo que vale la pena monitorizar. Y bueno, esas serían principalmente las noticias que tuvimos en esta semana. ¿Qué les parece si vamos ahora así a los waivers? Que vamos a ir al punto, enfáticos, y a los jugadores que me gustan y que deberían de estar añadiendo a tu liga y que pueden llegar a ser relevantes, porque podemos hablar de muchos jugadores, pero si no van a ser relevantes, si no van a generar un impacto directo en fantasy, pues no los queremos. Y vamos a empezar. Tengo un jugador favorito en running backs y uno en wide receivers, y vamos a empezar con el número 1 en running backs. Yo creo que es prioridad agregarlo justamente en esta semana de waivers de la semana número 13 de la NFL. De los Washington Commanders, Jeremy McNichols. Así es, Jeremy McNichols es el corredor que aparece justamente a final de la temporada. Siempre, si ustedes han jugado fantasy, recuerdan que siempre a final de temporada aparece un jugador aleatorio. Un jugador que dices, este jugador no pintaba para nada en waivers, no pintaba para nada en la temporada, pero ahora va a ser el jugador que me va a ayudar a llegar a playoffs y a lo mejor a muchos a ganar. ¿Qué pasa con Jeremy McNichols? Pues lo que ya les llegué a comentar un poco ahí de pistitas a inicio del episodio. Brian Robinson sufre una lesión en el tobillo, y no es únicamente que haya sufrido una lesión en el tobillo al inicio del partido, es que venía de recuperarse apenas de una lesión del tobillo, y es muy probable que no vaya a estar disponible para la semana número 13. Yo creo que no va a estar disponible para la semana número 13, y ojo, podría perderse mucho más tiempo. Y no únicamente lo de Brian Robinson, sabemos que él es el running back número 1, pero ¿quién es el running back número 2? Austin Ekeler. ¿Y qué pasa con Austin Ekeler? Sufre una conmoción. Y sufre una conmoción que requiere que lo hospitalicen. No es cualquier cosa. A ver, también sabemos que Austin Ekeler es un jugador que tiene más de 30 años y obviamente las lesiones le afectan un poco más que a la mayoría. Entonces estamos hablando que Brian Robinson muy probablemente, yo diría 99% seguro que no juega la semana número 13. Y Austin Ekeler, que está en protocolo de conmoción, que requiere hospitalización y es muy probable que no juegue. ¿Qué pasa también esta semana? Más bien, ¿qué pasa en la semana número 14? Los Commanders tienen semana de bye. Entonces, tienes una semana número 13 en la que no vale la pena que sobreexpongas a tus jugadores, que no creo que libere protocolo de conmoción, pero si llega a liberar protocolo de conmoción, va a tener muy poco sin Ekeler y tiene semana de bye en la semana 14. Mejor aguántalo, espérate al bye y que regrese al 100% en la semana número 15. ¿Qué implica eso? Que veremos a Jeremy McNichols tomando una muy buena carga de trabajo justamente en la semana número 13. En sus apariciones que ha tenido en el año, viene haciendo las cosas bastante bien. Viene promediando 4.9 yardas por acarreo, lo cual es bastante bueno. Y ya tenemos un muy buen antecedente de cómo le llegó a ir a Jeremy McNichols en un partido en el que Austin Ekeler no llegó a jugar, que fue en la semana número 4, en donde tuvo 8 intentos por tierra, 68 yardas y 2 touchdowns por tierra. Eso nos encantó. Tuvo 2 acarreos dentro de la yarda número 10 y además tuvo una recepción para 6 yardas. En ese partido promedió 8.5 yardas por acarreo. Ahí llegó a generar 20.4 puntos
fantasy, lo cual me encanta. Y también tuvimos en la semana número 5 cuando llegó a darnos 10.4 puntos fantasy únicamente cuando Robinson estuvo activo. Entonces, ya lo vimos sin o sin Ekeler y clavó 20 puntos fantasy. Ya lo vimos sin Brian Robinson y clavó 10.4 puntos fantasy. Obviamente es lógico porque el running back número 1 no es Brian Robinson y obviamente va a tener una menor cantidad de volumen cuando Robinson esté en activo. Pero veremos cómo le puede ir justamente en esta semana número 13 en contra de los Tennessee Titans. Es muy buen escenario lo que puede llegar a dar gracias al volumen Jerry McNichols. Claro que también está Chris Rodríguez ahí detrás, pero nos llega a llamar mucho más la atención Jerry McNichols. Así que yo creo que es una gran prioridad esta semana. Y si necesitas un corredor, eso no tienes que apuntar. Recuerda lo que pasó la semana pasada justamente con un backfield que estaba lidiando con lesiones, el de los Raiders, y es una situación bastante similar. Alexander Mattison y Samir White estaban lidiando con lesiones. Dijimos que podría llegar a ser Love, podría llegar a ser relevante y también podría llegar a ser Amir Abdullah, dependiendo si llegaba a jugar, porque recordemos que en el partido de la semana número 12 se tocó Mattison, se tocó White y se tocó también Amir Abdullah, pero bueno, él logró jugar y vean el santo partido que llegó a dar. Y esa podría ser la semana justamente de Jerry McNichols, que puede llegar a clavar los puntos, yo creo que más de 15 puntos fantasy sí los podría llegar a clavar. Y ya agarrando justamente esa introducción, me gustaría hablar también de Amir Abdullah. También está muy disponible en ligas de fantasy. Llegó a generar 17 puntos fantasy en la semana número 12 en contra de los Denver Broncos, que es una defensiva media tabla en contra de los corredores. Llegó a tener 8 acarreos para 28 yardas. Y lo que me encantó y lo que seguramente me encanta también a futuro, o al menos en esta semana número 13, es que tiene volumen por aire. Tuvo 6 targets para 5 recepciones y 37 yardas y un touchdown por aire. No es algo nuevo que Amir Abdullah sepamos que tiene potencial aéreo, es algo que ya venía dando desde hace tiempo, desde las temporadas pasadas. Sabíamos que es un running back que se caracteriza por ser aéreo y eso me encanta para las ligas PPR. Clavó 17.5 puntos fantasy. Sabemos igual que esta semana Mattison y Samir White podrían no llegar a jugar. ¿Por qué? Porque ya les dije que es una semana corta también justamente para en la semana número 12, si no me equivoco. La semana número 13, no recuerdo si es una semana corta igual para los Raiders. Y sí, es el viernes. Sí, ya les dije que juegan el viernes. Los Raiders juegan el viernes y a que sea una semana corta, obviamente te dan menos tiempo de rehabilitación para justamente Alexander Mattison y Samir White. Sí. Van en contra de Kansas City, es una defensiva complicada, es la defensiva número 1 en contra de los corredores, pero justamente Amir Abdullah toma mucha relevancia en ligas PPR por lo que ya les acabo de comentar del volumen. Y pues que les digo, tiene un snap share del 90%, en el 90% de los snaps está dentro del partido, entonces eso me gusta mucho para Amir Abdullah. Entonces yo creo que son prioridades Jerry McNichols en la zona de corredores y en segundo lugar Amir Abdullah. Y también me gustaría mencionar unos cuantos corredores que pueden llegar a ser un muy buen stash. Obviamente saben perfectamente que uno de los stashes que más me gustan es Jaylen Warren. Lo hizo bastante bien en el partido de esta semana, que jugaron justamente el jueves y en contra de los Cleveland Browns, que sí llegó a tomar ahí un factor del clima, pero bueno, llegó a anotar y fue mucho más productivo, a pesar de tener la misma cantidad de toques a balón que Najee Harris, pero pues Jaylen Warren fue mucho más productivo, así que si Jaylen Warren está disponible, es muy buen stash en la zona de corredores. Otro corredor que me llega a llamar la atención porque podría llegar a pasar la misma situación que pasó con Jerry McNichols es Tyler Allgeier. Sí, yo sé que es complicado y es difícil que se llegue a lastimar Villan Robinson, que es una máquina, es un tanque, pero vale la pena mencionarles que Tyler Allgeier ha sido un muy buen jugador de flex en estas semanas. No ha necesitado quedarse con el rol de corredor número 1 para que la gente lo tenga en sus equipos de fantasy, y eso implica que en caso que haya alguna lesión de Villan Robinson, Tyler Allgeier va a ser un corredor dentro del top 10. A pesar de tener, como ya les dije, carga de trabajo limitada durante toda la temporada porque está detrás de Villan Robinson, ha tenido más de 6 toques a balón en todos sus partidos excepto en 2 y ha tenido más de 11 acarreos en 2 de sus últimos 4 partidos. Hemos visto cómo ha aumentado su carga de trabajo. Si se lastima a Villan Robinson, definitivamente va a ser un gran corredor. Y si te llegas a adelantar esta semana y te tienes un espacio y si en playoff se lastima a Villan, de verdad, Tyler la va a reventar. Misma situación con Jalen Wright, por ejemplo, de los Miami Dolphins. Si se llega a lastimar a Devon Achane, que yo creo que hay mayor probabilidad que se lastime Devon Achane, podría llegar a tener un muy buen volumen. O también otro corredor que podría estar más disponible y que también hablamos de él en el episodio de la semana pasada es Roschon Johnson de los Chicago Bears, que yo sé que su volumen principal hubiera sido mucho mayor si DeAndre Swift se hubiera lastimado y no hubiera jugado. Vimos cómo se estuvo lidiando con una lesión en los entrenamientos de la semana. Estuvo cuestionable, pero sí llegó a jugar. Sin
DeAndre Swift, Roschon Johnson es una locura y puede llegar a estar dentro de los 15 mejores corredores de la semana. Pero con DeAndre Swift se cae mucho su trabajo. Pero entonces la gran pregunta es, ¿por qué nos traes aquí al episodio de waivers un jugador que únicamente tuvo 2 acarreos y 3 toques a balón en la partida de la semana número 11 y que sí, llegó a ser relevante en la semana número 9, en el partido de la semana número 12 y que en la semana número 11 fue un poco más relevante, fue mucho más relevante porque tuvo 10 toques a balón y sabemos que acababan de hacer un cambio justamente en el quién me estaba mandando las jugadas en la ofensiva de Chicago? Lo traigo porque el rol de zona roja, el rol de línea de gol es de Roschon Johnson. Los touchdowns están a favor de Roschon Johnson y que puedan llegar a caer. Recuerdan que, bueno, ya hablaremos justamente de wide receivers, que justamente Rashid Shaheed, que es un wide receiver que suele ser muy dependiente a jugadas que se le dé a la situación perfecta, es decir, a una jugada grande y una situación de touchdown. Pues aquí tienes a Roschon Johnson, que es un jugador que sí, no va a tener volumen, es un boom o un bust, le puede ir muy bien una semana, le puede ir muy mal, pero si tú eres de esos managers de fantasy que les gusta apostar a, ¿sabes qué? Me gusta el riesgo y voy a jugarme la que pueda apostar a Roschon Johnson o que pueda apostar a un jugador, pero yo creo que Roschon Johnson puede ser una opción porque es el que ya les dije, se está quedando con el papel de línea de gol en los corredores de Chicago. Vamos a cambiar de posición y vamos a hablar de los wide receivers, especialmente vamos a empezar con los wide receivers de los Carolina Panthers, que aquí hay 2 wide receivers que me gustan justamente en la zona de waivers. Vimos cómo justamente en el partido de esta semana ya regresó Adam Thielen. Adam Thielen regresó de IR y vimos cómo empezó Bryce Young a tener ya un equipo mucho más completo a lo que estábamos esperando mucho antes. Pero bueno, el que me gustaría hablar aquí, porque es el que está quedando con la mayor cantidad de snaps y con una muy buena oportunidad, es Xavier Legette. No es la primera vez que está aquí en los waivers, pero sí, yo creo que puede irle muy bien a futuro, porque se enfrentaron en contra de Kansas City y llegó a tener 4 recepciones en 6 targets y 56 yardas aéreas, un promedio de 14 yardas por recepción, lo cual es bastante bueno. Ya les dije, generó en Fantasy 9.6 puntos Fantasy. No es algo espectacular, pero al menos sí se convierte o ya vemos que es un target bastante sólido de Bryce Young. En 4 de sus últimos 6 partidos ha logrado más de 9 puntos Fantasy y 3 de sus últimos 4 partidos ha logrado más de 4 recepciones y más de 6 targets. Estamos viendo como hay sí una carga de trabajo que a pesar de la llegada de Adam Thielen no se cayó, siguió con su tendencia y bueno, sabemos que esto viene de la tendencia también que salió Diontae Johnson. Sabemos también algo que es muy importante justamente cerrando esta temporada, que los Carolina Panthers no van a ir ganando en los partidos que se van a enfrentar ahora, van en contra de Tampa Bay, Filadelfia, Dallas. Bueno, Dallas puede ser que lo lleguen, pueden ir ganando, no lo sé, que bueno, Dallas ganó muy bien esta semana y en la semana de final de Fantasy contra Arizona. Son guiones o son escenarios muy que no favorecen a los Carolina Panthers y eso que quiere decir que tengas que recargarte al ataque aéreo. Así que veremos justamente cómo la ofensiva de Dave Canales va a estar usando el ataque aéreo y van a estar usando sin lugar a dudas a Xavier Legette. Y de la misma manera, mucho ojo con David Moore. David Moore lo hizo muy bien esta semana. Igual, misma situación que les llevo a comentar, regresa a Adam Thielen. Esperábamos que justamente la carga de trabajo completa se la quedara a Thielen, pero no fue la situación. David Moore, vimos cómo se quedó con la mayor cantidad de targets y fue el target favorito justamente de Bryce Young esta semana, con 10 targets, 6 recepciones, 81 yardas y un touchdown por aire, un promedio de 13.5 yardas por aire. Eso es una tendencia nueva. La única vez que ha tenido una participación relativamente relevante justamente de David Moore fue en la semana número 8 en contra de Denver, que tuvo 4 recepciones para 39 yardas y 5 targets. Cambiar de un promedio de 4 targets por partido a un promedio o a darnos 10 targets en la semana número 12, regresando de una semana de bye, que fue una semana de bye en la semana número 11, pues te habla que podría aquí haber alguna tendencia. Si te gusta apostar y te gusta ir podría ser que le vaya muy bien, podrías apostar sin ningún problema con David Moore, porque ya les dije que van esta semana número 13 en contra de Tampa Bay y son la séptima peor defensiva en contra de los wide receivers y podría llegar a ver un volumen muy importante. Si en verdad es el target favorito de Bryce Young, mucho ojo con David Moore. Otro wide receiver que me gustaría hablar es Dontayvion Wicks de los Green Bay Packers. ¿Y por qué vamos a hablar de Dontayvion Wicks si no ha sido muy relevante más que 2 semanas de fantasy de la temporada? Pues bueno, porque Romeo Doubs sufre una lesión, sufre una conmoción cerebral en el partido de la semana número 12 y mucho ojo porque también tienen semana corta, tienen partido en esa semana número 13 en Thanksgiving, van en contra de los Miami Dolphins y al ser una semana corta pues obviamente te da, como ya lo he dicho en todos los jugadores que he hablado de lesiones, que tengas menor tiempo de recuperación y Dontayvion Wicks podría llegar a ser relevante. ¿Qué es lo que ha hecho justamente Dontayvion Wicks cuando ha tenido la oportunidad de que haya un wide receiver que está
arriba de él en el depth chart lastimado, pues podemos ir a ver la semana número 4 en cuanto Christian Watson sufrió una lesión y tuvo que abandonar el partido, y Dontayvion Wicks lideró el ataque aéreo de los Packers con un target share de 26%. Tuvo 13 targets, lo cual fue una locura, 5 recepciones para 78 yardas y 2 touchdowns. Nos dio su mejor semana en fantasy que le hemos visto, con 24.8 puntos fantasy, un promedio de 15.6 yardas por recepción. Y no únicamente se perdió Christian Watson en la semana, no únicamente salió lesionado en el partido de la semana número 4 Christian Watson, sino que también se perdió la semana número 5 en contra de Los Ángeles Rams, y Dontayvion Wicks tuvo un target share de 26%, un gran target share. Algunos pueden llegar a considerarlo hasta 30%, o sea, tuvo una carga de trabajo increíble con 7 targets. Lo único que sí fue muy malo con las manos, porque únicamente tuvo 2 recepciones y 20 yardas y 4 puntos fantasy. En general, en resumen, más bien, Dontayvion Wicks es un wide receiver que ya ha tenido escenarios en los que no ha tenido, o más bien que se ha visto beneficiado de una lesión de los wide receivers que están arriba de él, Romeo Doubs en este caso, o la vez pasada Christian Watson. Tiene el volumen y eso nos gusta. Sí, se cae, o más bien se le caen balones. No ha logrado generar semanas consecutivas relevantes en fantasy, y eso lo sé. Es por eso que no es mi wide receiver favorito. Me gustan más los wide receivers de los Carolina Panthers. Pero, mucho ojo, tiene el volumen. Y eso es lo que más nos gusta a nosotros en fantasy. Sí, en el partido de esta semana número 13 en contra de Miami, que ojo, es un muy buen perímetro, hasta ahora son el mejor perímetro, son la mejor defensiva en contra de los wide receivers en fantasy al menos. Sí, va a tener volumen. Es una semana corta, Romeo Doubs no va a jugar. Esperemos que le vuelvan a dar una carga de trabajo importante, que vuelva a tener un target share de 25% hasta 30%. Esto está hablando que va a estar teniendo al menos unos 8 o 9 targets, y que logra tratar unos 5 targets para un wide receiver que está disponible en más del 80% de las ligas de fantasy, y que lo puedas meter en zona de flex y que tenga una muy buena probabilidad de anotar. Me gusta cómo puede llegar a estar ahí el escenario justamente con Dontayvion Wicks. Vamos a hablar de otro wide receiver igual, que es de los New Orleans Saints, que viene repitiendo. Este es más bien un recordatorio, porque tuvieron semana de bye en la semana número 12 los New Orleans Saints. Estoy hablando de Marquez Valdes-Scantling, disponible en el 60-70% de las ligas. No sé qué pasó con la gente. Recordemos un poco lo que llegó a hacer en la semana número 10, que es el Rashid Shaheed 2.0. En la semana número 10 en contra de Atlanta, que sí hizo una mala defensiva en contra de los wide receivers, pero logró tener en 3 recepciones 109 yardas y 2 touchdowns, un promedio de 36.3 yardas por recepción, una locura. Y en la semana número 11 en contra de Cleveland logró replicar lo que habíamos visto, no de la misma manera, pero sí de una gran forma. Tuvo en 2 recepciones 4 targets, 87 yardas aéreas y un touchdown por aire, un promedio de 43.5 yardas por aire. Tuvieron semana de bye en la semana número 12, pero regresa en la semana número 13 en contra de los Rams, que son la 12ª peor defensiva en contra de los wide receivers. Misma situación que lo que ya les comencé con Robinson Johnson, son boom o un bust. A mí, en lo personal, no me gustan ese tipo de jugadores, porque así como te están dando una semana de 15 o 20 puntos fantasy, en esta semana que es importante ya conseguir victorias para lograr meterte a playoffs, pueden darte 2 o 3 puntos fantasy. Pero si te gusta así, adelante. Yo creo que Marquez Valdes-Scantling claramente tiene el rol de Rashid Shaheed. Eso no hay ninguna duda. Va a estar en el script, va a tener jugadas grandes, pero si no las logra recibir, si no las logra tener y no logra generarnos lo que nos generó en la semana número 10 y número 11, va a ser muy decepcionante. Pero yo se los dejo para lo que ustedes quieran hacer, y pues sí, puede ser que esta semana número 13 vuelva a clavar 20 puntos fantasy sin ningún problema Marquez Valdes-Scantling. Y vamos a hablar de un último wide receiver que también me gusta mucho. Me gusta mucho el escenario que tiene Adonai Mitchell de los Indianapolis Colts. Esta semana número 12 no fue muy relevante, únicamente tuvo una recepción para 10 yardas. Yo sé que no. Si vas a buscarlo, no tiene buenos puntos, pero aquí hay que recordar algo que pasó justamente con el ataque aéreo de los Indianapolis Colts en el partido de esta semana. 4 jugadores lastimados importantes en el ataque aéreo de los Colts en esta semana número 12 en contra de los Detroit Lions. Alec Pierce y Alshon Dublin no regresaron al partido. Ellos quedaron descartados del partido cuando sufrieron la lesión. Y Michael Pittman, así como Josh Downs, que ya les dije en el inicio de las noticias la situación con Josh Downs, que está con valoraciones semanales, sí regresaron al partido, pero van a estar en duda. Ya les dije, Josh Downs va a estar con valoraciones semanales, es poco probable que juegue. Y Michael Pittman es la misma situación, es muy probable que se puedan llegar a perder el partido de la semana número 13 en contra de los Patriots. Y pasa una situación bastante similar a los jugadores que les iba a comentar de waivers de los corredores. Los Indianapolis Colts tienen semana de bye en la semana número 14. No creo que valga la pena, o es lo que van a decir los coaches, no vale la pena que arriesgues de más a tus jugadores en la semana número 13, que los fuerces para poder jugar en contra de los Patriots y
que se puedan subir una lesión más importante sabiendo que tiene semana de bye en la semana número 14. Lo que llegas a hacer es, ¿sabes qué? Los jugadores principales, que ahora Josh Downs y Michael Pittman, descansen. Vamos a esperar y vamos a proyectar regresar a la semana número 15 en contra de Denver. Y en la semana número 13 dejemos a los que están detrás. Y eso implicaría que dejarías una muy buena carga de trabajo a Adonai Mitchell y puede ser el target número 1 de Anthony Richardson del partido de esta semana en contra de los New England Patriots. Es una semana muy complicada, yo sé que sí. Vas a encontrar a Christian González y podrías apagarlo, yo sé que sí. Pero el target share y el volumen ahí lo vas a tener. Podemos ir a ver un poco lo que ya ha sido el historial de Adonai Mitchell sin los wide receivers principales. Podemos ir a ver, por ejemplo, el más cercano, ese del partido de la semana número 10 en contra de los Buffalo Bills, que se colocan como la octava mejor defensiva en contra de los wide receivers. Y en ese partido logró tener 6 targets para 6 recepciones y 71 yardas, 13 puntos fantasy, un promedio de 11.8 yardas por recepción. Sabemos que puede llegar a generar números, sabemos que tiene buenas manos, por algo lo jalaron en el draft de este año y esta semana número 13 va a tener volumen y eso me llega a llamar mucho la atención. Si es que tienes la necesidad, puede llegar a ser un flex sin ningún problema esta semana. Mucho ojo por Christian González, sí, puede llegar a pagar wide receivers, ha pagado wide receivers, sí, pero el volumen ahí lo va a tener. Y para mencionar también, ya se me está olvidando, wide receivers que vale la pena que vayas a revisar si es que están disponibles. Quentin Johnston, vayan a buscar si está disponible Quentin Johnston de Los Ángeles Chargers todavía en sus ligas. Está poco disponible, pero sin lugar a dudas sería una prioridad porque tiene mejores proyecciones a futuro. De la zona de tight ends, me gustaría volver a mencionar, como lo hice en el episodio de la semana pasada, a Zach Ertz. Por favor, revisen si Zach Ertz sigue estando disponible. De los Washington Commanders, volví a anotar en el partido de la semana pasada. Está siendo bastante confiable. Está generando muy buenos puntos fantasy ante unas semanas que estamos trastabillando bastante justamente con los Titans. Zach Ertz es una muy buena opción. Y me gustaría hacer algo más como fue en el episodio de la semana pasada que les gustó bastante. Hablar de una defensiva, así como la defensiva que me gustaba la semana pasada, que tiene una muy buena proyección en camino a playoffs y en playoffs, que los Tampa Bay Buccaneers. Me sigue encantando esa defensiva. Pero me gustaría hablar de una que, ojo, está haciendo las cosas muy bien y yo puede ser que puede estar pasando desapercibida en sus fantasy. Es la defensiva de los Arizona Cardinals. Han logrado más de 3 sacks y 16 o menos puntos, 16 puntos en el marcador. A ver, regreso. Han logrado más de 3 sacks y permitido menos de 16 puntos en los marcadores en 4 de sus últimos 5 partidos. Eso no es poca cosa. Y además han logrado fumbles forzados y takeaways o safeties en cada uno de esos últimos 5 partidos. Específicamente a los Chargers les clavaron 8 puntos fantasy, a Chicago 12 puntos, a los Jets 12 puntos y a los Seahawks 11 puntos. El único partido que se vieron un poco beneficiados fue contra la poderosa ofensiva de los Miami Dolphins, que únicamente lograron tener 3 puntos fantasy, pero ya vimos cómo lograron frenar a los Chargers, Chicago, Jets y Seahawks. Que me podrás decir, no son ofensivas muy relevantes, yo lo sé, pero veamos cuál es el calendario que les queda justamente a los Arizona Cardinals. La semana número 13 van en contra de los Minnesota Vikings, que es la décima defensiva que permite la mayor cantidad de puntos fantasy a las defensivas por partido. Semana número 14 van en contra, o repiten en contra de Seattle, que permiten la sexta mayor cantidad de puntos fantasy a las defensivas por partido. Y en la semana número 15 van en contra de los Patriots, que permiten la séptima mayor cantidad de puntos fantasy por partido. Y en la semana número 16 van en contra de los Carolina Panthers, que permiten la 11ª mayor cantidad de puntos fantasy por partido. Final de fantasy en contra de los Carolina Panthers, me gusta bastante, así que mucho con Arizona. Si es que estás buscando alguna defensiva por el resto de la temporada, aquí tienes una muy buena opción, vale la pena que la vayas a ver. Y pues tiene un gran cierre de calendario en contra de los Patriots y en contra de Carolina. Me encanta justamente esa final de fantasy. Y bueno, ya para terminar el episodio, hablar únicamente de los streamers, jugadores que pueden llegar a ser relevantes en caso que tengan la necesidad. Mucho con Russell Wilson, que van en contra de Cincinnati, me gusta mucho. Drake May me gusta bastante esta semana en contra de los Colts, que Drake May podría llegar a ser un quarterback que podría estar disponible en muchas ligas. Y si no, mucho ojo con Trevor Lawrence. Así es, Trevor Lawrence podría estar de regreso en esta semana. Doug Peterson ya dijo que lo van a probar, y si es que da muy buenos entrenamientos, podría ya llegar a jugar esta semana en contra de Houston. Así que puede llegar a ser un muy buen streamer. Recuerden que los streamers son jugadores que pueden estar disponibles, que no son nuestros, nos encantan esta semana, pero los jugadores que pueden estar disponibles te pueden llegar a apoyar y a ayudar. De los corredores son básicamente los que les acabo de comentar. Jeremy McNichols, obviamente dependiendo de la situación con Brian Robinson y Austin Ekeler. Amir Abdullah con la situación de Alexander Mattison y Samir White. Sabemos que justamente Amir Abdullah juega el viernes. Y Roschon Johnson, que van en contra de Detroit.
definitivamente debe tener oportunidades en zona roja. Y de los wide receivers, mucho con Jamario Douglas. Siempre les hablo de Jamario Douglas. Nunca me decepciona. Es un wide receiver constante, es un wide receiver de flex. No es un juego, no te va a dar un juego espectacular de muchos puntos fantasy, pero te va a dar unos muy buenos, confiables puntos alrededor de los 10 puntos fantasy. Y es lo que muchos necesitan. No este es un juego espectacular como es el caso de Marquez Valdez-Scantling. Vamos por la constancia y eso a mí me encanta. Y Demario Douglas por eso está aquí, van en contra de los Colts. Me encanta. Y obviamente también aquí están los wide receivers de los Carolina Panthers. El que apunta es Javier Leggett, David Moore o Adam Thielen. Vas en contra de Tampa Bay. Me encanta el escenario que pueden llegar a tener los tres. No creo que alguno dará un juego espectacular, no sé quién vaya a ser. Si sigue la tendencia de la semana 2 va a ser David Moore, pero podría llegar a ser algún otro, pero vas a encontrar Tampa Bay y pueden ser muy buenos flex. De tight ends, mucho con Theo Johnson, que van en contra de Dallas, y también Luke Schoonmaker le van en contra de los Giants. Obviamente esto dependiendo de la situación con Jake Ferguson. Vimos como tuvo muy buenas recepciones en el partido esta semana. Y también Mike Gesicki, que van en contra de los Pittsburgh Steelers. Mike Gesicki, que venía dándonos un gran partido que nos dio hace 4 semanas ahí con Cincinnati. Y defensivas, ya les llegué a decir, me gusta mucho la de Arizona, mucho con la de los Colts que van en contra de los Patriots. Y obviamente siempre vamos a considerar la defensiva que va en contra de los Giants, que son los Dallas Cowboys. Y bueno, esas son todas las noticias, esos son todos los jugadores. Espero que vayan a conseguirlos a todos y que sigan teniendo un excelente camino y consigan un boleto a playoffs. Que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima.